día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, con Ricardo Gómez Palma. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Fernando. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, todas las miradas en el mundo político están dirigidas a una eventual reunión inminente entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, que entre tanto van a verse esta tarde en el marco de una reunión institucional prevista de larga data. Las posibilidades de que este encuentro lleven a una solución, a un camino de solución de la crisis política, son enfocadas en un arco vasto que va desde el pesimismo más total hasta el optimismo de algunos. Hemos invitado al congresista Carlos Brus, que es un hombre con experiencia en otras negociaciones y en otras crisis, para ver qué podemos pensar razonablemente que se obtenga de la reunión eventual entre el presidente de la República y Pedro Olechea. Buenos días, señor Carlos Brus. Buenos días, gracias por la invitación y permíteme darle unas palabras de aliento y deseos de mejora a Luz Salgado, que está delicada de salud y que queremos verla pronto aquí viniendo a RPP como ella siempre acostumbra a hacer. Efectivamente, somos todos solidarios de ese pedido. Sabemos que la señora Luz Salgado está pasando por un momento difícil de salud y la recordamos acá, siempre dispuesta a venir y a buscar sus mejores argumentos y de la manera más cortés posible. Así que le deseamos la más rápida recuperación de la salud. Gracias, señor Brus, por insistir en eso. Bueno, con respecto al tema de este diálogo, que seguramente se producirá en los próximos días. Hoy de repente fijan hora porque el lugar está claro que ya el presidente dijo que sería en Palacio, lo cual me parece muy bien y lógico. No podemos tener altas expectativas con respecto a lo que ahí se vaya a conversar. Creo que lo único que va a haber en ese diálogo, que es bastante, es saber qué cosa quiere la otra parte. El presidente Vizcarra insistirá en su propuesta de adelanto de elecciones. Dudo que como consecuencia de ese diálogo él desista de eso. El costo para él sería muy alto. El señor Olechea expondrá seguramente las posiciones de las distintas alternativas que el Congreso tiene, los distintos escenarios que se abren por el lado del Congreso. Así que no creo que ahí haya en ese diálogo ninguna resolución. Yo sí tengo esperanzas de que el siguiente diálogo que se va a producir al día siguiente, después de que haya pasado la tormenta, es decir, al día siguiente que el Congreso tome una decisión, ese diálogo sí es importante. Bueno, antes de ir a ese otro diálogo, usted dijo que en el encuentro entre Olechea y Vizcarra, Olechea podrá mostrar los diversos escenarios que se plantea para el Congreso. ¿Cuáles son esos diversos escenarios? Primero, que la propuesta, el escenario es que sea aprobada. Es una posibilidad. En mi opinión lejana, pero es una posibilidad, en cuyo caso habrá que establecer cronogramas para su implementación. El siguiente escenario, que es el más probable, es que el Congreso decida no aprobarlo. En ese caso se abre una serie de abanico de posibilidades. Una que tiene el presidente seguramente es el de insistir o hacer cuestión de confianza. Muchos constitucionalistas dicen que eso no es posible, que dado que el presidente no tiene, por ejemplo, la facultad de observar una modificación constitucional, menos tiene facultad para hacer cuestión de confianza. Otros dirán que sí, se arma ahí una área gris y no creo que el presidente quiera terminar en medio de acusaciones constitucionales su mandato, cosa que lo van a perseguir hacia el futuro, y no creo que quiera complicarse la vida. Pero lo más probable es que tengamos, congresista, ese escenario, porque, y hablando de lo que ocurre realmente en el Congreso ahora, a priori del diálogo, es que los votos no le alcanzan al presidente de la República, ¿no? Sí. ¿Cuántas bancadas son las que apoyarían o no también, porque ahora son 12 bancadas, me parece, las que apoyan esa propuesta y las que no? No, obviamente, haciendo un recuento así con algún margen de error, sí, no vemos que haya los votos para que esto pueda ser aprobado. Pero entonces ahí lo importante es qué hacemos, ¿no? Por eso es que digo que ese segundo diálogo que se haga el día después de, ese es lo importante, porque ahí se arman distintas alternativas y ahí creo que hay ahí un espacio para decir, oye, bueno, aprovechemos este tiempo que nos queda para dejarle algo positivo al país. Pero ¿ve la posibilidad, congresista Brus, de que el presidente Vizcarra realmente desista de su intento de adelanto de elecciones? Porque no.
Entonces eso lo llevaría a un proceso de cierre del Congreso, a un proceso de cuestión de confianza, donde algunos han dicho que no es nada constitucional. Hay un pronunciamiento hoy día de importantes constitucionalistas. Pero él puede perfectamente decir, bueno, ustedes han tomado una decisión que yo discrepo. Ustedes la han tomado. ¿No? Ustedes le rindan cuenta al país. Bueno, ya es una decisión tomada, es un hecho ya dado. Bueno, ya que se van a quedar acá 2 años, conversemos qué vamos a hacer estos 2 años. Pero eso implicaría un retroceso en su posición, porque recordemos que él señala que responde al pedido de la población de cierre del Congreso, ¿no? Entonces, claro, va a ser difícil, claro, va a ser difícil, porque todos acá entendemos perfectamente el tema técnico, el tema de que el Congreso dice que no, el presidente no puede echar mano de una medida que es compleja. Pero ¿y de cara para afuera? ¿Cree que el presidente sería capaz de plantear una cuestión de confianza? Mira, yo creo que no, por 2 razones. Primero, es de dudosa constitucionalidad y, repito, terminará, una explicación, sí. terminará perseguido por acusaciones constitucionales. Y en segundo, que es una horrible imagen hasta el extranjero. Cuando un presidente en funciones disuelve un Congreso en medio de dudas, esa imagen es horrible. Entonces el presidente perfectamente puede decir, yo estoy en contra de la decisión que ustedes han tomado, pero ustedes la han tomado. ¿No? Entonces, bueno, yo con cargo a que ustedes sean responsables, exacto. Bueno, vayamos adelante. Vamos a ver, saquémosles lo mejor al escenario que tenemos. Y lo mejor es, pongámonos una agenda, de una vez concretemos todas las reformas políticas que necesitamos para dejarle al país un sistema de elección mejor que el que tenía. Veamos algunos temas de la agenda de competitividad y 2 o 3 cosas de lucha contra la corrupción. De esa manera no van a ser 5 años perdidos, sino que le dejamos al país un sistema de elección renovado y nuevo para elegir mejores representantes, algo que ayude a recobrar el dinamismo en la economía y algo nuestro contra la competitividad. Relanzar, por ejemplo, el sistema para la recomposición de nuestra Junta Nacional de Justicia. ¿No ha funcionado, por ejemplo? Pero fíjate, el presidente pidió la reforma del sistema de justicia, el Congreso lo aprobó. El presidente pidió 6 reformas políticas, de las 6 se aprobaron 5 como ellos querían, y la que no tenía que ver con tema de elección, que era la inmunidad, el Congreso hizo unos cambios, pero de 6, 5 se aprobó como ellos querían. Entonces, en este mecanismo que él tiene el presidente, que además eso sí es constitucional, en lo que se refiere a leyes, él sí puede hacer cuestión de confianza, le está funcionando. Podemos ir por ese camino y dejarle al país algo. De lo contrario, si se aprueba adelante elecciones, no dejamos nada, van a ser 4 años perdidos. ¿Cómo explica esto usted a una población que, según las encuestas, es mayoritariamente hostil a la fórmula que usted está planteando y ampliamente convencida, más de 80%, de que quienes piensan como usted lo hacen para guardar sus ingresos y sus privilegios de inmunidad? Yo no digo que yo piense eso de usted, yo estoy refiriéndome a la encuesta del IEP publicada el día de ayer. Sí, no, ese es un factor. Definitivamente, saber que estás en contra de la opinión pública es un tema que presiona al momento que tienes que tomar una decisión. Nadie puede decir que no me importa lo que diga la opinión pública. No, sí te importa. Si eres político, sí te importa. A veces no puedes sintonizar con lo que quiere la opinión pública. Y a veces eso significa asumir un costo político. Creo que ese es un momento es como el actual, ¿no? En que hay que ver qué cosa es lo mejor, qué cosa significa dejarle algo al país y qué cosa es hacerle caso a la calle y no haber avanzado nada. Congresista, pero usted está pidiéndole al gobierno una actuación responsable, pero usted mismo ha descalificado y en términos muy duros a este gobierno. Ha dicho que tiene prácticas montesinistas. Esto por lo ocurrido con ustedes, particularmente con la vicepresidenta luego de su renuncia a la bancada oficialista. Sí, claro, es que han habido señales una tras de otra muy malas. A la vicepresidenta, cuando renuncia a la bancada, le cortan el contrato a personal suyo de confianza. A su asesor, pidiéndole además que revelara conversaciones privadas suyas. Así es, o sea, eso qué cosa es. Después, algo que yo no he dicho, pero lo digo ahora, yo renuncié el miércoles. El viernes, Sunafil estaba en mi empresa, ¿no? Pero son coincidencias, yo no digo que haya nada malo, pero son coincidencias que siempre nos pasa a gente de oposición. Parece que la decisión de volver de regresar a Pedro Pablo Kuczynski a prisión parece que ahí sí hubo una coincidencia, o todavía sigue pensando que hubo alguna influencia del presidente en la decisión de los fiscales. Yo os digo que eso no se da por mera coincidencia, porque además el pedido era tan burdo, tan forzado, tan sin sentido,
que personas inteligentes como el señor Vela, el señor Domingo Pérez, me parece rarísimo que ellos conscientemente hayan iniciado eso. Pero entonces se suma a quienes creen que la política anticorrupción de Fiscalía en este momento está siendo digitada por Palacio de Gobierno. Yo creo que hay un nivel de coordinación, sí. No digo que sea malo, puede haber un nivel de coordinación para buscar luchar contra la corrupción, eso no es malo. Pero que hay un nivel de coordinación ahí. Pero ojo, decir, devuélveme a este sácalo de la prisión domiciliaria para fastidiar a estos dos, eso ya no es una coordinación, ¿no? Bueno, es que están pasando cosas de manera tan coincidente que eso da que pensar, ¿no? Vamos a hacer una pausa, señor Bruce, y después de ella queríamos preguntarle, ahora que nos ha hecho saber que usted piensa que el Congreso debe quedarse hasta el año 21 y que entre tanto se pueden conseguir reformas políticas, ¿qué va a pasar con la gestión económica? ¿Por qué los resultados son tan mediocres en este campo? ¿Y qué espera usted que sea el caso si se mantienen el Congreso y el presidente hasta el 21? Primero vamos a una pausa. El karate demanda mucha exigencia física. Entreno hasta 7 horas diarias, entonces sí necesito rehidratarme constantemente. Es por ello lo mejor para dar mi 100% en cada entrenamiento, exigiendo mi cuerpo al máximo. Espore, hidratante oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah. No nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas.
Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Son las 8:20, estamos conversando con el congresista Carlos Brus, que nos ha dicho hasta ahora en buena cuenta que él no cree que se pueda lograr un acuerdo entre la postura del grupo mayoritario en el Congreso y el presidente de la República, y que en consecuencia lo importante será el diálogo que se produzca después del fracaso de ese primer encuentro. Y nos ha dicho que con buena voluntad ese segundo diálogo puede conducir a 2 años más con este Congreso en el que se aprueben reformas políticas. Sin embargo, esperamos algo más que reformas políticas, esperamos mejora de la economía y esperamos también lucha contra la corrupción. ¿Qué espera usted que se pueda lograr en los próximos 24 meses con este Congreso y este presidente en materia económica? Así es, como lo dije, son esos 3 temas que son los que se pueden y se deberían tocar. El de la agenda, las reformas políticas, el de una agenda económica, de la competitividad, que es algo que está trabajando el ministro de Economía, y algo de la lucha contra la corrupción. Pero cosas puntuales, tampoco pensemos cosas muy elaboradas, ya se está trabajando con poco tiempo y bajo presión, pero dejar algo. Y sí creo que el tema económico es preocupante. No hay recesión todavía, sí hay una desaceleración. No esperemos a que caigamos en recesión. Pero congresista, ojo que desde gobierno y del Ministerio de Economía y economistas afines al gobierno dicen no, eso es falso. Lo que ocurre es que hay un panorama internacional que ha detenido en todo el mundo el crecimiento económico y eso también nos afecta. Sí, lo que ellos dicen es que es falso que haya recesión. Yo coincido, no hay recesión. Pero sí hay una desaceleración clarísima. Ellos mismos ya están hablando de 3% de crecimiento de la economía. Siempre el MEF es por lo menos medio punto a un punto más optimista del resto, porque así tiene que serlo. Y la mayoría de los economistas ya nos hablan de 2.5, algunos de 2. Entonces, son tasas que no veíamos hace algunos años. Entonces, ese tema es importante. A nadie le conviene una desaceleración de esa magnitud. Y yo creo que una forma de salir de esto es por la agenda de competitividad. Creo que si hacemos algo, 2 cosas, 3. ¿Cuáles son estas 2 cosas que haría usted? Hay una que es la más importante, pues es controversial, y lo reconozco, que es el tema laboral, ¿no? Es un problema. 70% de la mano de obra está en una situación de ilegalidad, ¿no? La microempresa en general, tú creas una microempresa y pones todo tu personal en planilla, la quiebras. Entonces, y hablamos de promover la microempresa. Entonces, estamos hablando de un sinsentido. Sinceremos más esa situación, y en vez de que haya 70% de gente que no tiene ni un solo derecho laboral, veamos de qué manera podemos buscar un régimen intermedio que tenga ciertos derechos, pero que no sean tan onerosos para que las empresas no quiebren. ¿Qué pasó con las reformas pendientes? Porque lo cierto es que la reforma de justicia ya está. La Junta Nacional de Justicia no prospera, ¿no es cierto? Pero las reformas electorales que se plantearon no se han puesto en práctica en el gobierno. Es decir, todavía no las promulgan. Y vamos, parecían bastante apurados, ¿no? Sí, ahí es donde tenemos que ponernos la puntería, dejarle por lo menos eso al país, un mejor sistema de elección. Y podría ser perfectamente la agenda en que nos comprometamos, el Ejecutivo promulgando las leyes y comprometiéndose a implementarlas, que eso es también no es tan fácil, y el Congreso aprobar las que faltan para completar todo el esquema, porque efectivamente coincido con tu que su reforma es un paquete. Si tú apruebas una parte, no va a funcionar. Tienes que aprobarlo todo. Entonces hay que seguir avanzando, aprobando las leyes que se requieran para que esa reforma política pueda ser implementada. ¿Y entraría dentro de la agenda pendiente una reforma de la ley de minería?
Eso yo creo que es más difícil. Más difícil. Es más difícil y más largo. Y en la actual coyuntura de polarización yo no me atrevería a meterlo, pero... no sé si es más difícil que la agenda laboral, ¿eh? No, por ahí se pelean. Digamos, ¿no? Los dos son difíciles efectivamente en épocas de polarización, ¿no? Pero, por ejemplo, con respecto de la agenda laboral y también de algunos otros cambios, ha habido posibilidad de hacer cambios pues, si la mayoría fujimorista se compraba el pleito. Lo que pasa es que siempre se le echa la culpa a la izquierda de no querer avanzar y yo ya me he vuelto medio con una cantaleta al respecto, pero los que pueden hacer el cambio tampoco se animan. Hay posibilidades de consensuar más allá de las bancadas que ya sabemos que no van a aceptar reformas laborales. Mira, por el Congreso probablemente sí, pero el que se va a oponer porque va a ser el primero que va a asumir el costo es el gobierno. Obviamente la gente va a protestar ¿contra quién? Contra el Ejecutivo, porque estas reformas tienen que tener el visto bueno del Ejecutivo, si no, no pueden ser aprobadas. Entonces, no dudo que políticamente vayan a querer asumir ese costo en estos tiempos, sobre todo habiendo de por medio un año electoral, ¿no? El tercer, perdón. Disculpe, Fernando, una más. Hablaba el comercio ayer de entre la agenda Perú que se requiere impulsar, que se plantee el retorno a la bicameralidad y que se anule la posibilidad de reelección o la imposibilidad de reelección. ¿Eso se puede revisar? La bicameralidad yo creo que sí debe jugarse todas las fichas para poder hacerlo. Lo de la reelección es, de nuevo, ir en contra de la calle y ahí sí todos vamos a aparecer con un interés clarísimo en esa reforma. Ya, no por el momento, entonces. Yo personalmente no tocaría ese tema para que lo de la bicameralidad sea más transparente. Si, mira, te estoy pidiendo bicameralidad no por mí, porque no voy a reelegir, sino porque es bueno para el país. Entonces ahí tendríamos un argumento, ¿no? El tercer aspecto, nos ha dicho usted, además de las reformas políticas de la gestión económica, es de la lucha contra la corrupción, particularmente el caso Lavajato. ¿Qué podemos esperar del hecho de que José y Hernando Graña sean desde ayer, por lo menos lo sabemos, colaboradores eficaces? Debemos todos suponer que ellos van a brindar información que no se conoce, porque si van a seguir diciendo que, bueno, no, sí, a Toledo le dieron plata, entonces fiscal eso no has podido leer en el periódico. No eres eficaz, colaborador sí, pero sí, no eficaz. Entonces yo supongo que nos darán información sobre personajes políticos que todavía no han sido directamente implicados. Quedan pocos, ¿ah? Sí. Pero quedan obras que no se han... ¿no? En el tema del gasoducto es donde no se ha visto ahí muy claro, siendo una obra tan grande y tan importante, que no haya de por medio personajes importantes. Sí, claro, pero Odebrecht y desde Brasil insisten en negar algún ilícito por ahí porque no les conviene, evidentemente, ¿no? Habrá que ver en qué cosa colaborará los Graña, ¿no? Pero yo supongo que le han aceptado la colaboración porque van a implicar a gente que no estaba implicada, ¿no? Bueno, es el requisito, ¿no? Si no dan información nueva, no califican. Y que pueda ser verificada, además, ¿no? Con pruebas, sí. Bueno, Carlos Bruch, muchas gracias. Que tenga una buena semana de representación en Lima, porque usted ha sido elegido por Lima, y que cuando se reúnan las comisiones de la semana próxima y haya el pleno ético, veamos a un Congreso avanzando a paso firme. Muchas gracias. Gracias a usted y buenos días. 8:28. Pausa y regresamos a Empezando Noticias. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos
no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. ¿Usted qué haría en los zapatos de Vizcarra? Dos cosas. En primer lugar, plantear cuestión de confianza y poner una fecha. Decirle al Congreso, si el 15 de septiembre no se discute esto, voy a hacer cuestión de confianza por el tema. Pero también otra cosa, movilizar a la gente. A usted la apoya Fuerza, aplaude que usted sea la presidenta de la Comisión de Ética. La señora Salazar ha dicho perfecto, bravo, palma. Y me sorprende, Jaime, que Fuerza Popular me respalde. La salida decente de todo esto como Parlamento sería hacer 2 legislaturas cortas y adelantar nosotros las elecciones. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak.
las 8:35 y tomamos contacto con el congresista Hernando Ceballos, quien se halla en Piura y que es el vocero de la bancada del Frente Amplio. Tenemos dos temas con él. Por una parte, la detención del ex presidente gobernador regional de Puno, señor Adubiri, y también la carta que se ha hecho pública enviada por el presidente del Congreso a una instancia por la democracia del Consejo de Europa. Señor Ceballos, buenos días. Muy buenos días, Fernando, Patricia, un gusto. Me parece que ustedes como Frente Amplio tienen una posición respecto de la detención del señor Walter Adubiri. Sí, lo hemos señalado públicamente. Para nosotros esta sentencia le envía un mensaje a la población de que cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de exigencia de búsqueda de derechos de los pueblos indígenas y de cualquier sector que proteste frente a un Estado que se mantiene indiferente, pues es pasible de ser encarcelado, de ser encausado, ¿no? Y a nosotros nos parece que en este caso concreto de Walter Adubiri es un exceso y un abuso en determinar la carcelería por dos o tres razones. La primera es porque él ha sido dirigente de una protesta absolutamente justa, el aymarazo, que vulneraba los derechos de los pueblos indígenas. En segundo lugar, porque efectivamente es dirigente de un pueblo indígena y la OIT en su acuerdo 169 determina que a los pueblos indígenas no se debe encauzarlos pensando en el encarcelamiento, sino en otras alternativas que contemplen las características de los pueblos indígenas de nuestro país. Y además porque él no ha sido autor inmediato de los hechos, sino actuó como dirigente en una protesta que consideramos absolutamente justa. Habría que preguntar. Usted considera justa la protesta, pero nos está diciendo que cualquier protesta queda criminalizada, escamoteando que aquí ha habido violencia, que ha habido incendio y atentados contra la propiedad pública y privada. ¿Llama usted a eso cualquier tipo de protesta? No, eso no es cualquier tipo de protesta. Una cosa son los excesos o el vandalismo, como se le quiera llamar, que se genera a partir de la protesta, y otra cosa es la provocación que origina el Estado por tener olvidado a los pueblos o reclamos que son absolutamente justos de determinados sectores poblacionales. En este caso hay una responsabilidad de fondo del Estado de no atender los reclamos de la población. No olvidemos que este caso de Puno no es un caso único y aislado, pasa en diferentes zonas de nuestro país por una responsabilidad de sectores que deciden en nuestra patria, de las autoridades, de no atender, de no dialogar, de no actuar de manera preventiva para que el pueblo proteste. Porque ¿cuál es el mensaje? Aunque sea injusto lo que te estamos haciendo, aunque vulneremos tus derechos, no puedes protestar, no puedes salir a reclamar. Sí, Patricia. Sí, congresista Ceballos, es inobjetable lo que usted señala en términos de la gente tiene mucho por qué reclamar y obviamente tiene derecho a hacerlo. Lo que pasa es que ¿a quién responsabilizamos cuando las protestas se salen de los cauces democráticos, porque no tiene nada que ver con la democracia, cuando hay muertos, y eso va para cualquiera de las partes, tanto de parte de la policía como de parte de los manifestantes, cuando hay daño a la propiedad privada, los líderes que asumen, encabezan y promueven estas protestas que en sus causas son legítimas, también tienen que ser responsables de las consecuencias de estas. Si no, señor Ceballos, ¿a quién responsabilizamos? Bajo ese criterio tampoco debiera ni siquiera juzgarse ni siquiera cuestionar el hecho de que un policía disparó contra un manifestante y lo mató, porque entonces vamos a decir, el policía está haciendo su trabajo y dentro de ese contexto es absolutamente justo lo que está haciendo. ¿Cómo hacemos para cumplir la ley en un contexto como este? Aquí hay dos cosas que son claras, ¿no? Nadie quiere la violencia, pero tampoco se le puede pedir a la gente, ¿sabes qué? No ejerzas tu derecho a la justa protesta. Tampoco podemos criminalizar la protesta. Pero la protesta no se criminaliza. Sí, disculpe. Termino la idea, Patricia. Entonces, este caso de Adubiri tiene que llamarnos a la reflexión, porque a la gente tampoco se le puede decir, ¿sabes qué? No protestes, quédate tranquila, no salgas a la calle, a pesar de que se vulneran derechos importantísimos, como el caso de los pueblos indígenas. Nadie dice eso, congresista. Exacto, y por otra, claro que sí, y por otra parte, tenemos un Estado indiferente. De lo que se trata es que tenemos que construir verdaderamente democracia, evitar de manera preventiva
que el pueblo se vea obligado. Pero en el caso de los pueblos congresista, eso ya nos lo explicó, le agradecemos que insista en el punto, pero eso no quita que van a seguir habiendo protestas y que estas se pueden salir de curso. Y yo quería hacerle una pregunta concreta. ¿Cuándo se criminaliza la protesta? ¿Cuando se mete preso a personas que directa o indirectamente participaron en ella, o cuando las personas que están participando matan, rompen, destruyen, incendian? ¿En qué momento estamos hablando de criminalidad? No, por supuesto. Hay protestas donde obviamente hay infiltrados, obviamente se generan hechos de violencia, pero cuando la gente sale masivamente a la calle a protestar, el riesgo de que esto se salga de cauce existe. Por eso debemos tener un Estado que evite este tipo de situaciones. Bueno, y mientras eso ocurre, porque la verdad que ustedes no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en qué cosa van a hacer con las elecciones del próximo año. Mientras el Estado se pone de acuerdo en qué debe hacer, ¿qué hacemos cuando el país, ¿qué hacemos cuando hay incendios y cuando hay muertos? ¿Y qué le decimos a la gente? No salgas a protestar. Bueno, quédate tranquilo, porque si sales van a haber infiltrados. No, señor Ceballos, usted está confundiendo protesta con vandalismo. Son dos cosas distintas. Acá estamos sentados en la mesa varios que hemos salido a protestar miles de veces por distintas cosas. No recuerdo haber yo roto ni que ninguno de mis compañeros haya quemado a nadie ni matado a nadie, ¿no? Exacto, pero usted sabe, Patricia, que cuando la gente sale a protestar siempre existe el riesgo de niveles de confrontación, siempre existe riesgo de vandalismo, existe riesgo porque hay infiltrados. Pero señor Ceballos, nadie está de acuerdo con eso. Cuando la gente maneja borracha también siempre existe el riesgo de que mate a alguien en el camino, o sea, no... ¿Y eso no le exime de responsabilidad? Eso no exime de responsabilidad. O cuando uno sale en auto siempre existe la posibilidad de que cometa una imprudencia y atropelle a alguien. Y eso no hace que una vez que lo haga, el tráfico en Lima es muy complicado, hay que entenderlo. Hay que asumir responsabilidades, ¿no? Mismo con que se genere violencia innecesaria. Estamos hablando de que en el caso de Adubiri es un dirigente aymara, es un dirigente indígena que se lo ha tratado como si fuera un delincuente. Y no es el caso. Se le ha juzgado, señor, con todas las garantías de la ley. Hay la justicia peruana que se ha pronunciado de la misma manera que el Ministerio del Interior, que ha hecho posible que sea capturado un prófugo de la justicia. Y eso a usted también le parece mal, porque reprocha al Ministerio haber actuado con celeridad. Lo hemos comprendido. Como el tiempo corre, señor Ceballos, queríamos conocer su opinión sobre otro punto, que es la carta enviada por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, a un órgano consultivo del Consejo de Europa que algunos, como los firmantes de la misma carta, confunden con el Consejo Europeo. Sí, yo creo que lo que se está tratando acá es de encontrar elementos para deslegitimar el proyecto de adelanto de elecciones, ¿no? De legitimar el proyecto y, en el caso de que el presidente pida cuestión de confianza, entender que el presidente está vulnerando los principios constitucionales y es pasible de una vacancia. Yo creo que aquí se está trabajando todos los elementos necesarios por parte de la bancada mayoritaria y sus amigos para deslegitimar la propuesta del presidente y, de ser posible, de pedir el pedido de confianza, de exigir el pedido de confianza, puede plantear una posibilidad de vacancia presidencial, ¿no? Porque ¿cuál es la otra razón para querer encontrar más fundamentos a este tema, ¿no? Es un tema que tiene debate nacional, que hay posiciones a favor, posiciones en contra, pero que también hay otro tipo de intereses para tratar de frenar el proyecto presentado por el Ejecutivo. No por algo estamos acercándonos al mes de septiembre y no se trata de este proyecto. Acá hay una intencionalidad política clara de la mayoría del Congreso de no permitir que el proyecto avance y no convocar a elecciones adelantadas, ¿no? Pero ese es también su derecho, porque si el Ejecutivo promueve esta iniciativa y le busca argumentos que la respalden y obtiene, por ejemplo, el respaldo de la izquierda suyo, es legítimo también que quienes oponen busquen otro tipo de respaldos. Esa es la lógica de la política congresista. No criminalicemos la política. No. Son dos cosas usando diferentes. sus palabras. Yo no estoy hablando de que no pueden hacerlo, pero en política nada es casualidad, hay diferentes intenciones. Exacto. ¿no? Y en este caso, luego de ver el atraso en el tratamiento del proyecto de adelanto de elecciones, está clarísimo que la mayoría lo que quiere
es buscar cualquier forma para obstruir que este proyecto avance. Bueno, una de las formas es la vacancia presidencial. Como está claro que ustedes respaldan desde la izquierda el proyecto del gobierno, y eso también está bien, tienen derecho a hacerlo. Respaldamos no el proyecto del gobierno, respaldamos la opinión mayoritaria de la población de que nos vayamos todos, de que este Estado, no solo el Congreso, no está resolviendo los problemas del país ni la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, congresista Hernando Ceballos, que desde Piura, durante la semana de representación, nos ha contestado sobre dos puntos: detención del presidente regional de Puno y consulta hecha por el señor Pedro Olaechea, un órgano consultivo del Consejo de Europa. Muchas gracias y buenos días. 8:45, pausa y regresamos.